Quizás si yo fuese un águila, me gustaría ser un águila. Un águila. Ok, es interesante lo que menciona, porque si lo unimos Un a águila. un águila, excelente, gracias. Si lo unimos a la violencia de género, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones las damas que pues están pasando, perdón, por violencia de género y caballeros, porque le voy a contar historia de caballeros que he atendido en violencia de género, y uno le hace esta actividad, ellas dicen, me siento como un ratón, me siento como una cucaracha, me siento como cualquier animal que quizás no es como el águila. Entonces miren qué interesante cómo asociamos esta actividad con la violencia de género. A ver, ¿alguien más? Pues puedes escoger cualquiera. Yo, Geber, vi que quiere una, a ver cuál. La primera. La primera. Si yo estuviese en un botiquín, ¿sería? ¿Qué sería usted? Sería, bueno, aquí en Costa Rica le llamamos como una curita. No sé allá cómo le llaman, como... Ok, ¿sí? Sí, igual. Ok, muy bien, yo Geber, sí, una curita definitivamente, y si lo asociamos con el tema que estamos trabajando, quizás somos esa curita que busca ayudar a unir esas piezas rotas, esa personalidad de la dama, de ese caballero, que está pasando por una situación difícil, donde como ser humano, si aplicamos ahí la psicología humanista, donde vemos que cada ser humano tiene un valor, quizás está completamente desfragmentado, desvalorizado, y nosotros somos esa curita reparadora en muchos casos, uniendo todas esas partes. Gracias, Yogeber. Albert Quintanilla. La antepenúltima de la La segunda fila. antepenúltima. Aquí está. Esa, exactamente. Ok. Si yo fuese un color, ¿cuál sería, Albert? Azul. Azul. Maravilloso color. Si nos vamos a la psicología del color, el azul, el verde, relaja la vista, nos mantiene en calma, nos mantiene serenos. Pero si usted le pregunta a una persona que está pasando por violencia de género, la tendencia es que ellos van a decir, me identifico con el color negro, con el gris, porque todos mis días han sido así. Miren cómo lo vamos identificando a través de algunas frases, a través de unas palabras, y cómo estas personas, y vamos a ver ahora un video donde se demuestra muy claramente esta situación. Terry, a ver, Terry, dígame, ¿cuál le gustaría? No puedo hablar. La última. La última, ok. Si usted fuera un país, ¿cuál sería? Mi país, Nicaragua. Nicaragua. Qué bien, excelente, Terry. Muchas gracias. Y aquí cuando hablamos de país, podemos decir y unirlo a la violencia de género, no se excluyen países, no se excluyen sociedades, no se excluye a nivel mundial ninguna ciudad, porque en mayor o menor grado, según las estadísticas, pasan por violencia de género. En algunos países son más afectadas las mujeres muy fuertemente. Hay otros donde los varones están comenzando a ser afectados. Entonces, es una realidad de todos los países. Denise, ¿cuál exactamente le coloco? La tercera de la primera fila. Si yo fuera una emoción, ¿qué sería? La risa.
La felicidad. La felicidad, la emoción, felicidad, ok, alegría. Y cuando hablamos de estas emociones en personas víctimas de violencia de género, y aquí voy a hablar en neutro, no nada más hacia la dama, porque he atendido caballeros que han sido víctimas de violencia de género, a nivel emocional nos vamos a percatar de que son personas que están sumidas en una tristeza profunda, en una nostalgia, que a nivel emocional vamos a encontrarnos con personas que tienen rencor, resentimiento hacia su pareja, tienen una ambivalencia de emociones, viven en un ciclo, ¿verdad?, de violencia que lamentablemente, pues a veces tienen que suceder cosas muy fuertes para poder salir de ese círculo. Entonces, gracias, Denise. María Salmerón. La última de la primera línea. Ajá. Si yo fuera una flor, ¿cuál sería? Una girasol. Un girasol que representa luz, un color amarillo hermoso. Y es interesante, porque ahora vamos a ver un video donde casualmente la actividad que se desarrolla con la paciente víctima de violencia doméstica o violencia de género es a través de una flor. Así que pues les dejo con esa, ¿verdad?, curiosidad de saber. Ahora lo vamos a ver. Ok, ¿alguien más? Maya. Sí, la primera de la segunda fila. Ajá. Si fueras una canción, ¿qué serías? Mi canción favorita se llama Baby I'm Yours, porque creo que es muy alegre. Ok, qué bueno, excelente, muchísimas gracias. Cuando uno trabaja con personas víctimas de violencia de género, quizás también tienen sus canciones favoritas, y muchas de ellas pues tienen un sentido y un significado fuerte. Hay quienes adoptan esas canciones, uno, para quizás recordar la experiencia que vivieron, quizás otras para decir ya basta de esta violencia que estoy viviendo, y otras sencillamente son canciones que son banderas, nunca más la violencia. Ok, seguimos, a ver, ¿alguien más? Faltan dos. ¿Alguien más desea? A ver, que no haya participado. La cuarta de la primera fila. Ok, allí va. Si fueses una fruta, ¿cuál serías? El mango. Ok. Excelente, muy bien. Qué rico disfrutar la vida, ¿verdad? Comiendo una fruta que nos encante, que sea deliciosa. Qué bueno tener esa oportunidad de compartir esos frutos en pareja, ¿verdad? Al final uno quiere pasarla bien en pareja. Ese es el objetivo cuando uno tiene a su pareja, y pues lamentablemente hay varones o damas que no tienen esa oportunidad de poder disfrutar algo tan simple como es una fruta, porque hasta una fruta en la nevera, en el refrigerador, puede ser causa de dificultades, de peleas que terminan con violencia de género. Y la última, a ver, ¿quién, por favor? Yo. Ajá. Es la última que queda. Dice, si yo fuese, ay, mire, se repite, si yo fuese otra fruta, a ver, ¿cuál sería? La pera. La pera, ok, excelente, muchísimas gracias. Y definitivamente tenemos tantas cosas que meditar, que pues ampliar con esta temática que vamos a llevar hoy y mañana. Y pues deseamos iniciar con esta pequeña dinámica para comenzar a conocernos, comenzar a reflexionar. Este tema lo llevo mucho a la reflexión,
porque al final es ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos psicoeducando a la población en materia de violencia de género. ¿Cómo estamos aportando cada uno desde lo que sabemos, desde lo que conocemos? Ok, entonces vamos a ver este video que me gustaría pues lo observaran con mucho detalle y al final vamos a comentar qué aprendí. Esa es la pregunta. ¿Qué aprendí? Observamos. ¿Cómo está, Rosario? Pues yo unos días medio cabizbaja y preocupada y nerviosa, porque he tenido problemas. Cuando llegas a una psicóloga nueva, pues es como volver a empezar de cero, volver a recordar, volver a revivir todo. Yo soy una mujer maltratada, tanto física como psicológica. Tengo 7 niñas. ¿Tienes 7 hijos? Niños ya, bueno, hombres y mujeres. El más pequeño tiene 18 años. He pasado lo indecible porque ni un perro de la calle se lo deseo. He luchado yo sola como padre y madre para mí. Rosario es un ejemplo. Aileen, no se escucha, no se escucha no sé nada. si tiene audio y video, ¿no? No tiene audio, parece. Ok, ¿lo escucharon al principio o no? No, Aileen, no se escucha. Sería de compartir audio. Déjenme verificar acá, déjenme verificar enseguida, porque acá yo lo escucho clarito. Déjenme verificar inmediatamente a ver qué pasó. Voy a dejar de compartir y vuelta y lo comparto. Ok, déjenme verificar. A la izquierda ese compartir. Sí. Ajá, déjenme verificar acá, lo tengo en 100. Comparto nuevamente. Me confirman, por favor. Vamos a ver nuevamente. Ajá, ahí va. Bien con una amiga, bien con un amigo, bien con un familiar. ¿Me confirman? ¿Se escucha? Un poco, pero no se ve el video. Ahí ya. Súbele el volumen a tu PC. Yo unos días medio cabizbaja y preocupada y nerviosa, porque he tenido problemas. Ella habla bajito, quizás es por eso Cuando también. llegas a una psicóloga nueva, pues es como volver a empezar de cero, volver a recordar, volver a revivir todo. Yo soy una mujer maltratada, tanto física como psicológica. Tengo 7 niñas. ¿Tienes 7 hijos? Niños ya, bueno, hombres y mujeres. El más pequeño tiene 18 años. He pasado lo indecible porque ni un perro de la calle se lo deseo.
he luchado yo sola como padre y madre para mis hijos. Rosario es un ejemplo, desgraciadamente muy habitual, de mujer que ha sufrido la violencia doméstica, la violencia de género, con maltrato físico y maltrato psicológico durante demasiados años. Yo me sentía con mi expareja, que lo pone en un lado, ahí arriba y se queda hasta que decide hacer conmigo lo que quiera. Yo he sufrido violaciones, malos tratos, agresiones, me han mandado al hospital muchas veces y he intentado suicidarme 3 veces porque no le he visto sentido a mi vida. Cualquier mujer que sufra cualquier tipo de maltrato siempre tiene que buscar ayuda, siempre tiene que hablar, comunicarse, bien con un amigo, bien con un familiar, una hermana, una madre, un padre, desde luego avisando o denunciando ante las autoridades ese tipo de abuso, ese tipo de maltrato, cualquier acción que pueda derivar en actos mucho más peligrosos que a veces desafortunadamente ya no tienen solución. Nunca he sido yo misma, yo siempre he sido para los demás, no he sido para mí. Entonces, pues, me gustaría que con la ayuda de la doctora, pues, se cumpla el sueño de que despierte ya y que me viva, viva para mí, porque yo vivo, pero para los demás. ¿Qué hemos conseguido? Porque luego nos vamos a preguntar qué me gustaría conseguir a corto, medio y largo plazo. El momento que he conseguido, ¿no? Otro problema técnico, perdón la molestia. Ahí sí que vamos a y los despejos de casa, pero creo que las lluvias son parte de los problemas técnicos que podemos ir teniendo también en base a lo que va ocurriendo, ¿no? Día a día. Les recuerdo que el link de asistencia ya se encuentra en el chat para que vayan colocándolo y puedan ir colocando su asistencia. Muchas gracias.
Un momentito, vamos a ver ese problema. Disculpe. Ok, volví nuevamente. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me indican? Sí, ahora sí se escucha. Aileen, si prueba apagando la cámara para ver si así se mejora la conexión un poquito, como hizo la otra expositora. Y eso es lo que estoy viendo, porque si puse el video, bueno, miren, les voy a comentar un poquito sobre el video. Es un video que muestra cómo una dama, pues, ha tenido y ha pasado por esa situación tan difícil y dolorosa que quizás pasan muchísimas mujeres en silencio total, quizás aguantando, quizás soportando, pues la situación. Y en el caso de esta dama del video, una situación pues muy difícil que se ha dado y que ella lamentablemente pues toma una decisión que no es la más correcta, la más apropiada, la más oportuna, y es que 3 veces intenta suicidarse, acabar con su vida. Entonces, miren qué lamentable ver cómo una dama, pues, después que sucede todo esto, ella dice, wow, voy a buscar ayuda. Entonces aquí vamos a ver cómo se brinda esa ayuda, cómo esta persona logra pues salir de ese círculo que al final pues va a traer, si pues ella no, pues puedo decirlo así, busca ese apoyo necesario, 2 situaciones. Uno, pues lamentablemente sumida en una tristeza, en una depresión, con una sintomatología muy, muy seria a nivel de rasgo de personalidad, de traumas. Y lo otro es ver cuando estas mujeres que son víctimas de violencia de género tienen hijos. ¿Qué pasa también con los hijos? Ellos también se ven afectados. Entonces, básicamente eso era lo que quería mostrar en el video para que tuviésemos, ¿verdad?, como un panorama de las situaciones. En ese marco, puedo mencionarles que definitivamente hay consecuencias muy severas en cuanto a la violencia de género. Hay consecuencias muy lamentables que quizás pues ya se ha abordado en otro de los módulos, como lo son esas consecuencias físicas, donde hay muchos traumas, donde hay muchas heridas, donde las mujeres son tan humilladas, laceradas. ¿Cuántos casos no hemos visto en pues las noticias de personas, parejas que lamentablemente queman, le tiran ácido, atentan con quemaduras, hematomas a estas personas, a estas damas que sencillamente se vuelven muy vulnerables. Entonces, inclusive conozco casos donde la violencia de género ha sido tan extrema que lamentablemente hay hasta pérdidas de embarazos, hasta abortos, producto de esa situación por la que pasan las damas y, por qué no decirlo, algunos caballeros. En cuanto a consecuencias psicológicas, lamentablemente las damas quedan con estrés postraumático, con baja autoestima, con una situación de ansiedad, con rasgos de depresión, con fobias, quedan somatizando a veces
¿verdad? También pasa eso. Entran en pánico, en crisis. También vemos que entran en trastornos de alimentación, problemas para comer, o simplemente dejan de comer o comen demasiado. También vamos a observar que hay mucha dependencia emocional en estos casos de violencia de género. Quizás también hay mucha vergüenza con respecto a mi familia, y a veces es interesante ver cómo estas damas se callan las situaciones que están pasando, o el sufrimiento, o el dolor por el que están pasando, y pues simplemente, y hay algunas que dicen por mis hijos. Uno puede tener, y aquí les digo algo, ex suegra, ex cuñada, ex esposo, pero nunca ex hijos. Entonces aquí es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Para considerar cómo nosotros tenemos que hacer esa psicoeducación desde las áreas donde estamos, desde lo que conocemos, para poder quizás concienciar a esas damas y a caballeros también, porque voy a mostrarle ahora un caso de un caballero atendido por violencia de género. Entonces, es súper valioso saber que a nivel social también va a haber algún tipo de secuelas. Y podemos hablar desde ese aislamiento social de la pareja, y voy a decirles claramente un caso que atendí hace 2 años. Llegó a la clínica una joven, pues al momento de entrar a la clínica, pues pasa con su madre, y aquí es interesante ver que al momento de que da, ella viene con un cuello ortopédico. Entonces, que en el proceso de entrevista en psicología es muy observador. ¿Y qué observamos? Lamentable, la joven estaba toda con hematomas en su cuerpo, en sus manos, en sus brazos, golpeada toda, ¿verdad? Y fue interesante cuando damos esta entrevista y pues le preguntamos cuál era el motivo de consulta. Algo que nos llamó poderosamente la atención es que la joven en el momento no quería hablar, estaba ahí con su cuello ortopédico, estaba pues en una situación un poco alterada, e inmediatamente nosotros, pues con todo lo que conocemos en materia de psicología, comenzamos a abordarla. Llegó un momento en que ya habló, y fue una catarsis emocional muy fuerte, porque ella comenzó a explicar qué había sucedido. ¿Y qué sucedió? Les voy a contar qué sucedió. Ella estaba con su pareja, ambos jóvenes, no pasaban de 30 años, con un hijo, un niño de 2 años. Su esposo consumía marihuana y alcohol. Desde que se casaron, el esposo no le permitía estar o relacionarse, primero trabajar, no le permitía trabajar, no le permitía relacionarse con familiares si él no iba. Ok, me acabo de conectar. Listo, me acabo de conectar desde la lacto, ahora sí. Ok, entonces, el esposo no le permitía que ella fuera a visitar a su familia si él no iba. No le permitía trabajar, inclusive le dijo, no quiero que te pongas pantalones cortos o ajustados. No puedes andar con blusitas sin mangas. Miren, qué interesante este caso. Y pues un día una prima le dice, ay, acompáñame a tal lugar. Y ella le dijo, mi prima me está invitando a tal lugar, a visitar una tía. Y él le dijo, no vayas porque no puedes ir sola, no vas a ir. Pero mira que es mi tía, que tengo rato que no la veo. Empezó una discusión tan fuerte
Él estaba bajo los efectos de la marihuana y el alcohol y comenzaron a discutir, a pelear, a golpearla. Ella se quitó el cuello ortopédico y pues tenía aquí todo esto morado, las marcas de las manos. Y pues se van peleando, llegan hasta el área de la cocina, ella toma un cuchillo y inmediatamente, con defensa propia, lo apuñaló. El esposo cae en la sala, iba pidiendo auxilio, se cayó en la sala, ella fue un mar de lágrimas, llantos, llegó vecinos, ambulancia, llegó la policía, se lo llevaron, y eso pasó sábado. El domingo en la tarde fallece el esposo. Entonces, miren, ella, al contarme esto, era llanto, era un mar de lágrimas. Ella no lo pudo contar cuando llegaron las autoridades y todo lo demás. Acá en Panamá hablamos del Ministerio Público. Ella no pudo contar, ella estaba en un estado de shock. Ella no podía hablar, no podía expresar. Cuando llega a la clínica, por eso fue que buscaron apoyo en otra instancia, porque, pues, decía la mamá, no ha querido hablar desde la situación que pasó, y ahora que se enteró que falleció el esposo, pues ahora está en crisis, hay una crisis más fuerte. Entonces, miren qué interesante este caso, porque al final nos lleva a una reflexión muy grande y muy valiosa. ¿Qué pasa cuando una persona sucede, y esto es algo crítico con la chica joven, y ella me decía, ahora, ¿qué voy a hacer con mi niño? ¿Cómo yo le voy a decir a mi niño cuando crezca que yo maté a su papá? Habían sentimientos de culpa, habían pues muchas emociones allí encontradas, y pues lamentablemente nosotros como psicólogos estamos allí para hacer ese soporte, ese apoyo que las personas necesitan. Un caso pues muy difícil, muy fuerte, donde tenemos que trabajar esos primeros auxilios psicológicos, hacer esa contención, referir a las instancias necesarias en su momento y pues ser ese soporte emocional. Ahora voy a hablar un caso de un varón que atendí también. Hemos atendido varios casos y pues es increíble cómo nosotros podemos, desde lo que conocemos, brindar esa oportunidad de que la persona avance a pesar de la situación, a pesar de las dificultades. Acabo de poner la presentación nuevamente. ¿La observan? Por favor, ¿me confirman? Sí, estimada, se mira. Se ve, ok, muchas gracias. Entonces, aquí vemos algunas consecuencias de la violencia de género. Llega un momento en que la parte física, la parte psicológica ya no aguantan más, y esto es como una olla de presión en la situación. Aquí sí vemos la parte psicológica de la persona, pues se ven muy afectadas, y lamentable aquí en este caso había un niño de por medio que ella decía, ¿cómo yo le digo a mi hijo de 2 añitos cuando vaya creciendo y me pregunte por su papá? ¿Qué le digo? Entonces, hoy vamos a comenzar a revisar un poco lo que hacemos en estos casos. Vemos que hay varios niveles de intervención psicosocial. Se aplican definitivamente los primeros auxilios psicológicos y la educación psicosocial. Esa es nuestra intervención de primer orden que se realiza. Luego viene la atención en crisis individual o grupal, la intervención de segundo orden. Luego viene un proceso terapéutico, psicoterapéutico, y dependiendo de los casos, hay que referir a pues, psiquiatría y se refiere. Entonces, eso es lo que vamos a observar en este proceso. Vamos a, como decía al principio, algunos ya conocen los primeros auxilios psicológicos. Vamos a, como yo digo siempre, aprender, reaprender y desaprender. Entonces, vamos a ver cómo se trabajan esos primeros auxilios psicológicos cuando hay víctimas de violencia de género. Y nos preguntamos,
¿qué son esos primeros auxilios psicológicos? Pues es una intervención en primera instancia que hacemos, donde definitivamente es vital en un individuo. El individuo, si no recibe esos primeros auxilios psicológicos, puede tomar decisiones que no son muy buenas, pueden inclusive tener ideas suicidas al estar descompensados emocionalmente. Entonces, aquí vamos a ver que los primeros auxilios psicológicos es una herramienta, ¿verdad? Que se utiliza en el área psicosocial, que permite atender en un primer momento a ese individuo, a esa dama, a ese caballero, y que lo que hace es facilitar que la persona exprese sus emociones, se le escuche, se facilita el proceso de expresión de sentimientos y pues definitivamente hacer esa catarsis de emociones donde vamos a ver allí miedo, tristeza, melancolía, enfado, rabia, molestia, y que quizás aquí hay algo que pues de manera de psicoeducar, cuando me toca trabajar con jóvenes y me hablan de parejas y de noviazgo, yo siempre les digo, la palabra novio tiene un significado muy grande. Hay que trabajarlo. Hay que revisarlo. Cuando decimos novio, la misma palabra lo dice. No vio, o sea que no vio quizás esas características que tiene la persona. En esa verdad nosotros estamos, como quien dice, ensimismados con esa persona, estamos creando un héroe, ese rey maravilloso, esa persona tan especial que a veces no vemos. Por eso para mí la palabra novio tiene un significado que cuando vemos ese metalenguaje, ¿qué quiere decir novio? Es que no vio quizás la agresividad de esa dama, esa agresividad, esa impulsividad que tenía la dama, quizás expresado desde ese cerebro reptiliano, porque de que se dan características antes de entablar formalmente una relación se da, pero como la persona no vio, está enajenado, está, ¿verdad?, en esa fase de luna de miel, de enamoramiento, no ve algunas características. Y no es que la persona cambia cuando me caso, cuando me uno. Ay, ¿cómo has cambiado la relación? No es eso. Ya era así. Pero como estábamos viviendo ese proceso de enamoramiento, eso lo omitíamos, lo disminuíamos o simplemente lo pasábamos por alto. El que sea agresivo, el que me diga, vamos a salir, pero no lleves esa blusa de tiritas o no lleves ese pantalón pegado, mejor ponte otro, pues allí vamos viendo algunas características. Entonces, vamos a ver cómo los primeros auxilios psicológicos van a ser parte de ese acompañamiento a esa persona. Va a ser la primera respuesta cuando una persona está en una situación delicada, difícil. Son básicamente algunas estrategias que utilizamos para que la persona haga frente a esa crisis o a esa situación. Voy a comentarles un caso que atendí en la pandemia. Hace un par de meses me llamó un joven, me contacta directamente porque su novia lo dejó. Ok. Y es interesante porque comenzamos ese proceso de entrevista, de hacer esa anamnesis y ver qué pasó, porque te dejó. Él, pues, de una nacionalidad, ella de otra nacionalidad, se conocen, tuvieron 7 años de novios.
de noviazgo, 7 años. Y ahora con la cuarentena, pues deciden irse a vivir juntos. Es interesante como él me explica las cosas, porque al final yo dije, con razón ella se fue, lo abandonó. ¿Qué sucedió? Primeramente, él solito en la entrevista me decía, yo la quería mucho, fueron tantos años de relación y ahora que yo le propongo que vivamos juntos, solamente duraron 15 días juntos. Solo 15 días. Y yo le digo, ok, ¿qué ha hecho que ella en 15 días diga, lo siento, no quiero nada contigo? Resulta que él me explicaba, lo que pasa es que ella no me quería hacer caso. Ella quería salir con sus amigas. Ella quería comer algunas cosas que yo le dije que no tenía que comer. Ella quería utilizar esmaltes de uña de tal color y no los que yo le compraba. Miren qué interesante este caso. Con razón la chica se fue. Porque resulta que hasta los esmaltes de uña tenía la chica que pintarse las uñas en la semana de acuerdo a lo que el chico decía. Y al final, qué bueno que en 15 días ella se percató de todo esto y decide irse. Al trabajar este caso nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, había un poco allí de dependencia emocional. Al revisar la historia de este paciente nos percatamos de algo muy interesante. La mamá se lo dio a la abuela. Eran 3 hermanos, él era el más pequeño. Y la mamá, la abuela vivía sola, se lo da a la abuela. Y la abuela, pues no es la mejor abuela, no es la madre, la abuela amorosa, no es esa abuela cariñosa, consentidora, como son todas las abuelas. Le decía, lo humillaba, le decía pues adjetivos no muy buenos. Cuando no hacía algo, tú eres un estúpido, tú no sirves para nada, y otras palabras más soeces. Y lamentablemente él tenía esa autoestima lacerada. Cuando comienza a vivir con esta pareja, pues al final yo voy a repetir, yo voy a dar lo que yo he recibido. Y le decía igual, tú eres una estúpida, no sirves para nada. Y la chica dice, esto no es para mí. Y en 15 días dijo, lo siento. Él siguió trabajando conmigo en terapia, se dio cuenta de muchas cosas. Él tenía que perdonar a esa madre que lo abandonó, perdonar a esa abuela que había fallecido, porque ya había fallecido la abuela, perdonar a esa abuela que dio quizás lo que a ella le dieron, lo que ella tenía, perdonarse a sí mismo para poder estar o establecer, trabajar todo lo que era control de ira, enojo, resentimiento que él tenía hacia la figura femenina. Él tenía que trabajar muchas cosas antes de volver a tener otra vinculación afectiva, porque si no sabemos que va a repetir, ¿verdad?, lo mismo, y al final va a estar en inestabilidad emocional con 1, 2, 3 parejas. Entonces, cuando hablamos de estos primeros auxilios psicológicos, en ocasiones nos toca atender a la dama que es víctima y también a esa persona que quizás, y esta es una característica interesante, ha vivido experiencias donde no son las mejores, no son las mejores madres. Hablamos mucho de ese apego del niño hacia su madre, y quizás muchos varones pues han tenido esa carencia, esa parte sostenedora, esa figura primaria o arcaica, como decía el psicoanálisis y Freud, y no le han permitido pues ser un ser humano con estabilidad, que no se descompense, que valore a la dama o al caballero que va a estar o va a pasar años de su vida con usted. Entonces, aquí voy a hablar de casos porque es mi vivencia, es lo que he atendido, y cómo pues se puede ir trabajando
las situaciones. En el caso de los primeros auxilios aplicados a la violencia, es interesante ver cómo hacemos referencia a las técnicas de intervención que se aplican cuando se atiende a una persona víctima de cualquier tipo de violencia, y lo que se busca es que la persona primero logre esa estabilidad emocional, sea consciente de que es víctima, sea consciente de que tiene derechos, que hay un proceso de denuncia. También reducir la ansiedad de la persona víctima de violencia, y en algunos casos extremos donde ya se ha lacerado tanto a la persona, ¿verdad? Impedir que hayan ideas suicidas. En el caso de las damas, ellas incurren en tomarse, ¿verdad?, medicamentos, frasco de pastillas, o cortarse las venas y termina en una sala de urgencia. Entonces, esto es, pues, tenemos que psicoeducar mucho a las damas, que es el gran porcentaje de personas víctimas de violencia de género. Entonces, estos primeros auxilios psicológicos van a ser la unión, el apoyo a esa persona, muchos recursos necesarios para que ella salga adelante, para que ella observe la vida diferente. Hay mujeres que piensan que me merecía que él me golpeara, yo soy la culpable, yo no debí preguntarle por qué llegaste a las 2, 3 de la mañana, o yo no le debí preguntar por qué no me dejaste para comer, y me golpeó por eso. Entonces, esto aquí es interesante porque las damas con las cuales hemos conversado, pues tienen esa autoestima muy lacerada, demasiado lacerada. Ok, aquí veo que alguien... Ajá, o aguantar la situación por los hijos, Marianela, exactamente. Recuerden que podemos tener esposo, cuñada, podemos tener ex de todo, menos hijos. Y aguantar una situación por los hijos, le hacemos un daño tremendo, porque recuerden el aprendizaje vicario, aprendizaje por observación. Yo tuve un niño que la maestra me lo envió porque su conducta había cambiado de un tiempo hacia acá, y cuando yo entrevisté al niño, lamentablemente me dice, en una de las preguntas que le hicimos, que él vio claramente cómo su papá empujó a su mamá hacia la pared y comenzó a golpearla. ¿Y ustedes saben qué estaba haciendo el niño? Con sus compañeritas del salón, eso fue en el año 2019, golpeaba a las niñas. Le pedía un borrador, pero no de la mejor forma. Le pedía un lápiz y no de la mejor forma. Y cuando me toca a mí atenderlo, el niño estaba simplemente, ¿verdad? Lo que observo yo lo imito. En su capacidad inmadura, él va a repetir esa conducta. Entonces aquí es un llamado de atención también para todos los que tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinitos. ¿Qué observan? ¿Qué miran ellos? ¿Qué hacen ellos con esa información que reciben? Si no es una información adecuada, pues lamentablemente vamos a tener niños en las aulas de clases agresivos, impulsivos, imitando las conductas. Entonces, es interesante ver y conocer qué no son los primeros auxilios psicológicos, porque siempre nos enseñan los primeros auxilios psicológicos en esto, pero ¿qué no es? Aquí vamos a estar claros, no es algo que solo puedan hacer los profesionales o expertos en una área. Y aquí me gustaría que ustedes me indicaran, pueden abrir sus micrófonos o lo pueden escribir en el chat, quienes no son psicólogos o psiquiatras. A ver, voy a dar unos segundos para que escribamos.
en el chat quién no es psicólogo. ¿Quién no es psicólogo? Ok, acá estamos viendo. Albert, ajá, Patricia, ok. Corina, Carolina, Ronald, Iván, Carmen, Teodosia, ok. María Salmerón, ajá, Denise, Ale Padilla. Ok, interesante. Me encanta que estén acá. Me encanta que estén acá, que no sean psicólogos, porque los primeros auxilios psicológicos lo puede dar cualquier persona. No necesitas obligatoriamente ser psicólogo. ¿Ok? Entonces, eso es para estar claro. Vamos a tomar nota de esa información, porque usted puede apoyar a una persona. Después que usted sepa cómo hacerlo, y le vamos a enseñar cómo hacerlo acá, en estos 2 días, usted puede brindar esa atención, ¿ok? Entonces, es importante aprender cómo hacerlo, qué hacer, y es algo muy interesante. Con la práctica cada vez uno lo va haciendo mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que la persona salga, ayudarla, que ella salga de la situación. Cuando pasa una situación difícil, fuerte, triste, dolorosa, las personas pues necesitan ese soporte. Y si no hay ningún psicólogo allí para atender, ¿qué va a pasar con la persona? Miren, la vamos a dejar así, en llanto, en quebranto. No, podemos intervenir aunque no seamos psicólogos. Entonces, debemos saber que no es algo que solo pueden hacer los profesionales de la psicología. Hay enfermeras también en el área de salud mental que pueden hacerlo. Una enfermera que no tenga especialidad igual lo puede hacer. Cualquier persona que tenga ese don de querer ayudar lo puede hacer. Primeros auxilios psicológicos no es asesoramiento profesional. Aquí no vamos a asesorar a nadie. No es debriefing, es un debriefing psicológico. Quizás algunos conocen qué es el debriefing. No sé si alguien aquí sabe lo que es briefing y debriefing. A ver. Ok, ¿alguien sabe lo que es el briefing? Me ponen en el chat, sí, no, por favor, porque pasamos a explicar. Ok, perfecto. Listo, ok, hay varias que me dicen que no saben. Ok, el briefing, y esto lo aprendí cuando me entrenaron con la Cruz Roja Americana, el briefing es ese espacio donde usted, cuando va a hacer algo, hay una problemática, usted expresa todos expresamos directamente. Briefing, aquí me escribió otra persona, ok, briefing y desbriefing. Briefing es cuando yo voy a hacer una labor y me dan todas las instrucciones o las directrices para atender una situación. ¿Ok? Ese es el briefing. El desbriefing es como una descarga emocional que por lo general se hace de manera grupal y que todas las personas expresan cómo se sintieron al atender la situación. Un caso claro es, por ejemplo, cuando se hacen campañas de salud. En las campañas de salud se va a una comunidad y se les dice, ok, vamos a poner a un grupo vulnerable, vamos a poner ejemplo desplazados. Vamos al grupo, el grupo que va a apoyar, miren, aunque no sea psicólogo, se le dice, ok, usted va a atender a esta persona, usted la va a escuchar, ahora lo vamos a aprender a cómo se hace, usted la va a escuchar, usted va a determinar si esa persona, pues, necesita que se le refiera a algún especialista, se le da como una apertura a qué usted tiene que hacer. Tiene tanto tiempo para escuchar a la persona, tiene tanto espacio para referir. Y el desbriefing es, y bien lo manifiesta aquí, es
cuando tomamos a ese grupo de personas que apoyó, escuchando a los demás su problemática, su situación, y ellos hacen una catarsis, ¿cómo les fue? Difícil, fue fuerte para usted atender a esta persona. Es esa catarsis que grupalmente hacemos los especialistas, expresando cómo nos sentimos. Porque definitivamente cuando usted tiene primeros auxilios psicológicos, usted tiene que estar sano, estable, muy fuerte, porque usted puede escuchar de todo. Y si por alguna situación usted está con ese yo debilitado o pasando por una situación fuerte en el momento, usted puede hacer más que beneficio, hacerle un daño a esa persona. Cuando nosotros no recomendamos que una persona atienda a otra cuando está pasando por un duelo. Un psicólogo que está pasando por un duelo no puede atender a una persona que está pasando por un duelo. Entonces, en ese caso referimos, ¿verdad?, a otro especialista para atención. Entonces, tampoco es pedir a alguien que analice lo que ha sucedido. Los primeros auxilios psicológicos tampoco es decirle a la persona, a ver, dígame qué pasó a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, a las 8. Dígame paso a paso. No, tampoco es eso. Es estar dispuesto a escuchar las historias de las personas, la situación por la que pasó, a que ellos expresen libremente lo que ellos deseen, ¿ok? Entonces, Gema, por favor, si nos apaga, nos ayuda a apagar apagando el micrófono, si se escucha allí. Gema González. Gema, por favor. Gracias. Ok. Entonces vemos que poco a poco vamos acercándonos a estos conceptos tan valiosos, tan interesantes. Dentro de las pautas para la aplicación de los primeros auxilios, tenemos que tomar en cuenta algo. Ok, acá nos cuenta Patricia, ok. Ella trabaja en una organización internacional, acostumbrada a trabajar con conflictos armados. Fue el día, ajá, se enfrentaron, ok. Menospreciado a fuego armado, la atención de primeros auxilios del personal, ya que no fue nada lo ocurrido. Ok, bueno, interesante de conflictos armados porque pues tengo experiencia y ahora les voy a contar una que ha sido la que me dio más aprendizaje y me dio más enseñanza. De todos los casos que he atendido, el de la chica, bueno, tengo un varón también que ha tenido un caso fuerte, pero el de la chica con el cuello ortopédico me dejó un gran aprendizaje, una gran experiencia, y pues con desplazados de paramilitares también hemos tenido la oportunidad de atender y ahora les digo el caso. Ok, entonces, pauta para la aplicación, aquí hay claridad y debemos estar claros. ¿Para quién? ¿A quién le vamos a dar primeros auxilios psicológicos? Otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuándo? ¿Cuándo los voy a dar? Y otra es, ¿dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde yo puedo brindar primeros auxilios psicológicos? Vamos a tener estas preguntas aquí muy fresquitas porque las vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿para quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y entonces, vamos a ver, ¿para quién? Los primeros auxilios psicológicos pueden darse para cualquiera persona que esté angustiada, afectada recientemente por una situación crítica. Se puede, pues, aplicar a niños como adultos, adolescentes, a cualquier tipo de población. Pasan dos situaciones. Hay personas que ante algo que le ocurrió dicen, yo quiero ser atendido,
voluntariamente. Y pasa también personas que dirán, no, ya yo estoy bien, ya pasó, y no los aceptan. Pueden dar, nosotros debemos estar abiertos a ambas situaciones, porque podemos tener pacientes que han pasado por la situación, ellos buscan ayuda, quieren ser escuchados, versus algunos que dicen, yo lo arreglo solo, yo puedo solo, mi familia me va a ayudar, me va a apoyar, ¿ok? No debemos forzar la ayuda. La ayuda debe ser voluntaria. Como toda situación, cuando tenemos un paciente, aquí lo básico y lo que marca es si el paciente está en la disposición de ser atendido. Recordando que usted puede tener 100% de disponibilidad como apoyo, pero si la persona no desea, simplemente no desea en el momento. Puede ser que más adelante, pero si nos dicen no, no deseo, no se pueden forzar los primeros auxilios psicológicos. Pasa igual que cuando una persona está, ¿verdad?, consumiendo sustancias psicoactivas, si la persona no quiere ser ayudada, ella dice, yo solo salgo de esto, no vamos a desgastarnos emocionalmente para ayudarle, porque al final no vamos a lograr nada. Entonces aquí es 50 y 50. 50% de disponibilidad del paciente, debe haber un equilibrio. Ok. Entonces, vamos preguntando, ¿verdad? ¿Cuándo brindamos esos primeros auxilios psicológicos? ¿Dónde? ¿Dónde los brindamos? Y también aquí importante el tiempo de duración de esos primeros auxilios psicológicos. Y las respuestas están acá. ¿Quién puede dirigir los primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona. Usted se puede entrenar en primeros auxilios psicológicos, aunque no sea especialista en psicología, puede tomar un curso si lo desea. Aquí hay personas que es como los primeros auxilios. Usted recibe entrenamiento de primeros auxilios, aunque no sea médico. Yo los he recibido sin ser médico para hacer resucitación cardiopulmonar en algún caso de emergencia. Y uno tiene que estar allí, ¿verdad? Con el muñeco de hule utilizado para que la persona pues se restablezca un poco. Entonces, acá puede aplicarlo cualquier persona. Lo puede aplicar un especialista, un voluntario. Después que usted tenga la disposición de querer ayudar, usted lo puede aplicar. Si se entrena, claro que sí, porque esos son entrenamientos y entrenamientos. ¿Cuándo se aplican? En el momento que la persona entra en crisis, que los solicita. Entonces, esto es importante. Aquí algo interesante que hablan las investigaciones es que hay grupos que son muy vulnerables y a ellos va dirigida esos primeros auxilios psicológicos en caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, ¿ok? Y las damas, por supuesto. Entonces, le aplican personas deseosas de apoyar, de ayudar, especialistas, personas entrenadas, y se aplica en el momento, o sea, inmediatamente, apenas podamos intervenir. ¿Qué tiempo? Los primeros auxilios psicológicos puede durar de minutos a horas. Y aquí voy a contarles el caso que ha atendido un varón que me llama. La hija es la que me contacta. Deseaba que atendiera al papá porque el papá estaba pasando por una situación muy difícil. Ok. Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Resulta que el señor, lamentablemente, estaba viviendo violencia de género. Estaba en una situación que, y cuando lo atendí, eran llantos.
Eran llantos del Señor, 52 años, en el caso 52 años, tenían 16 años juntos, unidos, 3 niños, de 4 años, 7 años y 11 años. Un caso muy reciente que atendí, que sigo atendiendo. Resulta que el Señor, él decía, yo tengo la culpa, el Señor, yo tengo la culpa de que ella me golpee, que ella me humille, ella me dice que no sirvo para nada. Y lo último, me dice, lo último, licenciado, ¿usted sabe qué hizo? Me fue infiel y yo me di cuenta y me fue infiel con mi sobrino. Miren esto, pero yo soy culpable de eso. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué usted es culpable de esa situación? Usted le ha levantado la mano a su esposa, dice, no, nunca, a su pareja. Dice, nunca. Ella es la que me grita, vivimos cerca de esta casa donde vivimos, está cerca donde mi mamá, el terreno es de mi mamá. Y pues ella me golpea aquí en la casa y él no le hace nada. Cuando yo le pregunté que por qué, pues, él sentía que era culpable, él me decía, lo que pasa es que yo tuve un primer matrimonio, tuve 2 hijos de ese matrimonio, un hombre y una mujer, 2 hijos, y yo le fui infiel a mi esposa. Y ella se dio cuenta. Y debido a eso nos divorciamos. Y yo sé que esto me está pasando porque ahora estoy pagando lo que le hice a mi primera esposa. Miren ese pensamiento, esos pensamientos automáticos, quizás hasta distorsionados, que tiene la persona. Entonces, aquí trabajar esa violencia, y algo interesante que me dice es, ¿cómo la voy a denunciar si yo trabajo en un lugar donde van las denuncias? Con puros abogados. Dice que le daban pena ir a poner la denuncia. Sí quería separarse de ella. Estamos trabajando ahorita mismo con ese caso, porque definitivamente en este varón, la parte del ego, del yo, el yo está muy debilitado, hay que trabajar autoestima, hay que trabajar algunos sentimientos de culpa. Ellos están viviendo ahorita mismo juntos en la casa, pero separados, camas independientes y todo lo demás. Él le fue infiel a la esposa con otra dama, con la que está ahorita mismo, que su pareja no fue con la que le fue infiel. Pero pasa algo interesante. Él tiene 52 y ella tiene 31. Miren eso también allí, muchos años de diferencia. Entonces, es una situación donde vemos las dos áreas, los dos polos. No nada más la violencia se enfrenta hacia la mujer. Vemos también que actualmente hay caballeros que son víctimas, y cuando usted le pregunta por qué no ha ido a denunciar, por pena, porque se rían de mí, pero sí está sucediendo. Quizás las estadísticas, las mujeres nos atrevemos más a ir a denunciar, pero hay caballeros que también pasan por violencia, tanto física como psicológica. ¿Ok? Nos dice acá una participante, viví una experiencia en mi trabajo. Yo hacía una visita domiciliaria y me encuentro a una madre en crisis porque su madre había fallecido hacía 1 año. Lo más difícil para mí fue tener que ser fuerte en ese momento, pues mi madre había fallecido 8 días antes. Yo sentía un nudo y no pude decirle en ese momento lo que yo estaba sintiendo. Me tocó ser fuerte para estabilizarla y luego retirarme. Eso puede pasar. Eso puede suceder, claro, porque uno está pasando por una situación que, pues, a nivel emocional no está óptimo para apoyar a alguien. Y en ese caso, pues, lo mejor es buscar una persona que le brinde ese apoyo oportuno a esa dama o ese caballero.
Edilza nos dice así, es licenciada en la unidad de víctimas en Panamá, son incontables los casos. Sí, de eso vamos a hablar porque al final, el jueves, vamos a hablar de qué entidades, qué instituciones podemos apoyarnos. Y lo tenemos acá bien marcadito en el PPT que lo vamos a tratar, esa unidad de víctimas, donde las personas que atienden esos casos deben tener, miren, un entrenamiento tremendo, tienen que estar preparados emocionalmente para recibir, tener mucha contención emocional. Y también, recuerden el autocuidado que es tan valioso e importante en estos casos, porque yo estoy recibiendo emocionalmente 5, 6 casos al día, 7 y más. ¿Y qué pasa cuando llego a casa? ¿Cómo voy emocionalmente? Voy cargada. Entonces yo tengo que hacer ese debriefing, esa descarga de situaciones por las que pasamos. Entonces, quizás las estadísticas en estos momentos muestran que la violencia está muy marcada para las damas, pero existen casos de caballeros y les cuento algo. Atendí también otro caso, eso fue hace 7 meses, en Panamá se hizo una red de apoyo psicológico y atendí un caso, una persona que, y puede pasar en cualquiera de los países que estamos aquí presentes, el varón era el sostén de la familia, el que pagaba la luz, el agua, los gastos, hacía el supermercado, pero lo cesaron laboralmente, saliste del trabajo. ¿Y qué pasa con las damas? Comenzamos a humillar. Tú no sirves, mira cómo te botaron, ahora ¿quién va a pagar la luz? ¿Vas a pagar el agua? Y les comento que esa persona pidió ayuda a la red de apoyo por eso. Él se sentía mal, tenía una situación tremenda, severa, porque se sentía humillado por la esposa. Y él dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué desarrollo? ¿Qué realizo? Entonces estamos viviendo una pandemia en los distintos países donde ambos debemos ser muy tolerantes de la situación. Nos dice Carolina, ahora las personas están muy susceptibles, más por tantas pérdidas de vida, de empleo. Exacto, así mismo es. Nos dice que los casos de violencia, al menos en Costa Rica, han aumentado. Creo que en todos los países, en todo lo que he revisado de información e investigaciones, han aumentado tanto hombres como de damas. Hay muchos caballeros que pues ahora han quedado cesantes y que eran la pieza clave en esa parte económica familiar, y las damas quizás no somos las más tolerantes ante esa situación, y pues hay varones que están pasando por situaciones de depresión, y lo más triste es que terminan suicidándose. Y ellos no lo hacen como las damas nos tomamos un medicamento, quedamos un par de días con lavado estomacal en los hospitales, quedamos allí, pero los varones buscan un arma de fuego o una soga y se ahorcan. Son más letales los suicidios, las ideas suicidas son más contundentes, más claras. Entonces al final vemos, es que estaba pasando por una situación, pero ¿qué hicimos antes? Siempre las personas van dando indicadores, siempre van dando allí algunas huellas. Simplemente hay que estar muy prestos, a estar atentos. Entonces, cuando aplicar estos primeros auxilios psicológicos, definitivamente lo más pronto posible ante una situación, y si el caso es extremo, entonces referir a instancias. Hay personas que entran en una crisis tan fuerte que necesitan llamar a una ambulancia, ser sedada, utilizar psicofármacos, ¿verdad?, para apoyarla. Entonces, es interesante cómo nosotros podemos brindar este soporte. Y pues a veces, y es interesante esto, estoy en condiciones para dar los primeros auxilios psicológicos que hemos hablado. Uno tiene que autoevaluarse, autorrevisarse, a ver cómo estoy emocionalmente antes de intervenir con una persona que está afectada por alguna situación. Entonces, si yo sé que estoy pasando por algo fuerte con mi pareja, que estoy pasando por una situación crítica, ¿cómo voy a dar un soporte a otra persona? Al contrario, voy a hacer daño, porque no voy a ser objetiva. Muy por el contrario, voy a ser subjetiva, empleando en esa persona quizás la percepción que yo tengo de esa realidad,
y que no es la mejor. Entonces esto al final puede traer consecuencias negativas, ¿verdad? Para usted como persona, por tener sentimientos de culpa de que ¿por qué le dije eso a la persona? No debí intervenir, no debí exponer o decir mi opinión, porque yo estoy pasando por una situación. Entonces, aquí claramente todas las personas que quieran intervenir en los primeros auxilios psicológicos es esa revisión, esa introspección, mirarse hacia adentro, revisar cómo estoy estable, estoy dispuesta a ayudar, estoy dispuesta a apoyar. A veces uno tiene esa voluntad de querer apoyar, pero si emocionalmente no estoy bien, mejor, ¿verdad? Expongo, inclusive nosotros los psicólogos, si usted se siente en una situación que no puede atender, uno dice, no puedo atender el caso porque estoy pasando por una situación en estos momentos y de verdad prefiero quedarme acá y no hacer intervención. Entonces eso también es ser honesto con los pacientes, con las personas y con uno mismo. Entonces, previo a los primeros auxilios psicológicos o atender a víctimas de violencia de género, uno se tiene que preparar. Ya existen protocolos, especialistas que han tomado esa tarea, ya existen protocolos para esa atención, a ese manejo, cómo trabajarlo. Aquí vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Entonces, es importante, por favor, que me digan cuando son las 9, porque yo voy hablando y hablando y aquí nos quedamos hablando hasta las 12 de la noche. Ok, entonces, ¿en qué nos tenemos que preparar? En escucha activa. Y ahora les voy a decir cómo hacerlo. La atención se le dará con muchísimo respeto, con muchísima comprensión a esa persona, despojándonos de prejuicios, evitando dar consejos y sobre todo manteniendo la confidencialidad de los casos. Aquí yo voy a expresar casos, sin embargo, no he mencionado nombres, cédula, dirección, nada de eso, simplemente lo estoy dando para ejemplificar todo lo que uno observa, lo que uno ve al atender en primeros auxilios psicológicos. Así que la confidencialidad de los pacientes es vital cuando atendemos estas situaciones. Los objetivos que vamos a tener cuando aplicamos los primeros auxilios psicológicos son claros. Brindar ese alivio emocional e inmediatamente al paciente, tratar de estabilizarlos emocionalmente, reducir también quizás el estrés que tiene en un momento dado, porque quizás son años y años de estar padeciendo esa violencia de género. Entonces, también es importante aquí conectar a la persona con su red de apoyo social. Hay personas que quizás no les cuentan a su mamá, a su tía, a su familiar por lo que están pasando, se lo callan y pasa una situación como la que sucedió con la chica que apuñaló a su esposo, que ella nunca le había dicho a la mamá lo que le estaba pasando, nada más una prima sabía la situación y pues me decía ella, cada vez que él toma alcohol y consume marihuana, me golpea, me pega, me hiere. Entonces ella acostumbraba a utilizar suéteres de manga largas, blusas manga larga para que cuando iban de las familiares pues no vieran nada. Entonces acá también tratamos de potenciar esas estrategias de afrontamiento en las personas que son afectadas. Igualmente prevenir secuelas traumáticas. Hay un estrés postraumático en esas personas, hay que trabajar mucho esa autoestima, hay que fortalecer ese yo debilitado y hay que verificar si hay algún tipo de psicopatología allí, ¿verdad? Presente o algunas secuelas, rasgos, según los criterios diagnósticos que utilicemos, ya sea el DSM-5 o el CIE-11. Entonces, es revisar eso, ¿verdad? Claramente y verificar si hay alguna comorbilidad de la situación que está pasando la persona con algún otro tipo de situación presente. Y también otro objetivo es facilitar la adaptación de esa persona. Entonces, en estos casos de violencia de género, y ahí vemos una imagen que dice ayúdame, y aquí yo les recomiendo un libro maravilloso de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que se llama Un grito desesperado, donde se habla claramente de alguna situación de familia, donde cada miembro pasa por algo interesante, donde se ve la violencia, donde se ve cómo se interviene, cómo una persona interviene para tratar de equilibrar
lograr esa homeostasis en la familia, esos roles adecuados, apropiados dentro del marco de la familia. Entonces, aquí básicamente es una manera, los primeros auxilios de contener emocionalmente ese momento de crisis. Ok, Joana me dice el nombre del autor. Sí, claro, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de México, Un grito desesperado. Se lo recomiendo. Nos va a ayudar a reflexionar mucho de cómo estamos llevando nuestra dinámica familiar, cómo debemos trabajarlo. Y él habla allí de 5 pilares que son básicos en toda dinámica familiar, en toda relación de pareja. Y un pilar esencial es el amor. Y el amor no es aguantar que me golpees porque me amas, él va a cambiar. Pasamos ese ciclo, ¿verdad? Un ciclo de, él me pegó, pero el día siguiente me trae un ramo de, me invitó a cenar porque él va a cambiar, sí, porque él dice que él pues estaba molesto en el momento y yo voy a cambiar, te lo prometo. Entonces aquí hay que trabajar mucho el amor en la persona, el amor a sí mismo. Y el amor más cuando hay hijos. ¿Qué quiero que mis hijos recuerden de mí? Que me permitía que me maltrataran, que permitía que pasar por situaciones. ¿Ok? ¿Qué recuerdo quiero dejarle a mis hijos? Entonces, Un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez se los recomiendo. Entonces, la ayuda que vamos a brindar requiere 4 cosas básicas, muy principales al momento de apoyar a otras personas que son víctimas de violencia. Es 1, respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de ese individuo, sea hombre o sea mujer, respetar esa seguridad. 2, adaptar la propia acción a la cultura de las personas. Es muy importante aquí saber que cada persona tiene su forma particular de, podemos decirlo así, de desarrollo en sus comunidades, en sus ciudades. Y les voy a hablar aquí algo específico de adaptar a la cultura, porque hay unas culturas donde la mujer tiene que ser muy sumisa. No puede caminar delante del varón, tiene que caminar atrás. En vez de caminar al lado, ¿verdad? Porque somos pareja. Pareja, la palabra lo dice, a la par. Vamos a la par. Tú das 50%, yo doy 50%. Hay culturas donde el varón tiene que estar adelante y la mujer atrás. Y les comento una situación particular que viví hace un par de años. Me tocó hacer unas capacitaciones, unas evaluaciones psicológicas a una área en Panamá, área indígena, ubicada en una provincia acá en Panamá. Para los panameños que están aquí, pues es en la provincia de Chiriquí, exactamente en Tolé. La comunidad se llama Chichica. En un programa por allá me tocó ir a hacer unas evaluaciones y a ver unos detalles allá, unas intervenciones a madres en el área de estimulación temprana y desarrollo de los niños y capacitarlas. Entonces, nos encontramos con una situación muy interesante. Todos los psicólogos y los especialistas en estimulación temprana nos preocupamos porque al momento de que ellos estuvieran allí en el entrenamiento, la capacitación, las damas, ¿verdad? De cómo trabajar con sus niños indígenas, cómo determinar si había algún trastorno en el neurodesarrollo, alguna situación particular, cómo estimular todo eso en los niños indígenas, los bebés. Nosotros planeamos, bueno, como las personas, las madres van a estar en 3, 4, 5 salones en el colegio donde vamos a dar la capacitación, vamos a llevar comida. Así que llevamos arroz, llevamos pollo, llevamos unas cositas para que ellas se organizaban, las señoras, unas se organizaron y comenzaron a cocinar. Cuestión de que cuando era el mediodía que terminaba la capacitación, ellas pudieran comer. Ok, porque de verdad era una jornada sábado y domingo en esa comunidad. Y a nosotros nos llamó la atención algo. Y fue que al momento de servir la comida, uno inmediatamente, como organizadores, uno dice, los niños primero, alimento a los niños, porque algunas fueron con la mamá,
Y entonces, los niños primero y después les damos a las que recibieron la capacitación. Pues le comento que eso no se dio, no fue así. En esa comunidad indígena, ni los niños ni las mujeres pueden comer si los varones no comen primero. ¿Qué les parece? Comentarios, a ver, cuéntenme. Pueden abrir sus micrófonos. A ver, comentarios, pueden escribir en el chat. ¿Me escuchan o me quedé solita aquí en la sala? A ver, cuéntenme. ¿Me escuchan? Aquí estamos. Es que me quedé que, ¿será que me congelé de nuevo? Ok, entonces, aquí está, así se escucha, dice. Ok, interesante. Ok, acá el Edil se dice que es muy interesante. Miren qué cosa, ¿no? Que a veces hay unas comunidades donde los varones tienen que ser atendidos, los varones. Estamos en pleno siglo XXI donde ambos tenemos los mismos derechos. Dice Gema que aún en la práctica aún sucede, sí. Qué lástima que por costumbre, exacto. Ok, dice Norman que cuando estaban pequeños mi mamá hacía eso, lo mejor era para mi papá. Y sí, tanto en zonas rurales como urbanas. Sí, entonces miren, hablando de violencia, aquí es increíble cómo, y quizás nosotros tenemos parte de esa culpa, porque no preparamos a los hijos varones para que ayuden y sean ese apoyo de las damas, de sus esposas. No puedes barrer, no puedes fregar, no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué si todos tenemos los mismos derechos? Somos seres humanos valiosos, como decía Carl Rogers en la psicoterapia humanista. Todos tenemos un valor como persona. Entonces, ¿por qué discriminar, hacer diferencias? Es interesante porque al final en esa comunidad los varones comieron primero, las damas segunda y de tercero los niños. Me quedé impactada con esta situación porque uno, viendo otra realidad, pues piensa en los niños primero. Ok, entonces el tercer punto es considerar otras medidas de respuesta a la situación de emergencia. En este caso, un punto importante es considerar otras medidas porque a veces encontramos a una persona tan fuerte en crisis que necesitamos de apoyo de otros colegas, de psiquiatras, de enfermeras de salud mental. Aquí es trabajo multidisciplinario en ocasiones ante una situación de crisis crítica, la persona alterada, ¿ok? Entonces, esto es valioso también, los primeros auxilios. Y otro, cuidarse a uno mismo, porque no sabemos si en esa crisis la persona puede atentar en el momento con ella o hacia uno. Nosotros hicimos una campaña de salud en una ocasión atendiendo a desplazados de Colombia y una persona allí, un varón, una de las psicólogas la estaba atendiendo y estaba en un completo estado psicótico. La persona, la psicóloga enseguida pidió apoyo, inmediatamente alertó al doctor, al médico, a todo el grupo, se llamó a un hospital cercano para que se la llevaran, porque la persona decía que se quería matar, él sentía que tenía que salir de este mundo, estaba en un estado muy psicótico, una situación bastante fuerte. En este caso la persona estaba solita en el momento, no se podía dejar sola, así que una de las psicólogas y uno de los médicos que estaba allí, pues se fue en la ambulancia con la persona. Entonces acá es el cuidado hacia uno, porque en un momento de crisis la persona se puede descompensar tanto que puede atacar a uno, entonces uno tiene que estar bien tranquilo, bien sereno, bien calmado ante estos casos y pues si amerita el traslado a una persona, si uno ve el caso muy fuerte, pues llamar a una ambulancia, llamar a un hospital es lo más recomendable. Ok, entonces vamos avanzando. Y acá, como les decía, respetar la seguridad de las personas, la dignidad y los derechos. Es importante, es valioso asegurar que esa persona pues logre
logre tener la confianza, logre tener nosotros tengamos esa empatía y ese rapport con las personas que buscan nuestro apoyo. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos, como vemos, es una intervención que se realiza en un momento de crisis y donde vamos a tener varios componentes. Vamos a tener un reto con las personas. Uno es estabilizarlo a nivel emocional, ver cómo funciona físicamente, cómo está físicamente, ver a nivel cognitivo, a nivel conductual, ver algunos puntos claves de ese individuo. Lo vamos a hacer a través de 5 puntos claves. Uno, en la escucha activa, el comunicar. Aquí vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a identificar esas necesidades o preocupaciones que tiene la persona en el momento. Vamos a analizar esas posibles soluciones ante una situación que sabemos que cuando la persona está muy con niveles elevados de ansiedad, de preocupación, de estrés, está pasando fuertemente por una situación, quizás no analiza que hay soluciones para todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ayudarle a esa persona? Vamos a ver también algunas acciones concretas para tratar a esa persona en crisis. ¿Qué cosas sí debemos hacer y qué cosas no debemos hacer? Y vamos a ver ese seguimiento al proceso. ¿Qué hacer después? Ok. Entonces, cuando tenemos una persona en una situación que tenemos que darle los primeros auxilios psicológicos, clave e importante, observar. Vamos a observar a esa persona. Así como yo observé a la joven que llegó con cuello ortopédico, las manos todas moradas, con distintos colores en sus manos, rosado, rojo, morado, negro. Vamos a observar. Eso es valioso. Ok, dice Patricia que escucha activa y apoyar en solución. Ajá, identifique o requiere. Ajá. Exacto, así es, escucha activa. Aquí vamos a ver eso ahorita con una actividad que vamos a hacer. Escucha activa, ¿qué es escucha activa? Entonces, antes de la escucha activa es observar. Vamos a observar a esa persona. Ajá. ¿Qué color tiene? Cuando te está hablando. Y quizás esta muchacha que comenzó a hablarme con el cuello ortopédico se fue poniendo roja. Y yo me percaté de que ella quería manifestar, estaba muy angustiada. Una joven de color así canelita, trigueña, y se fue poniendo roja. Yo observé eso, observé sus manos, observé que estaba como agitada, observé también eso, estaba respirando como hiperventilando, observé también eso. Y después la capacidad de escucha, que es fundamental. En los primeros auxilios psicológicos, la capacidad de escuchar es fundamental. Y otra cosa importante, otro elemento, es conectar con ese individuo, conectar con esa persona, ¿ok? Y aquí vamos a ver rápidamente que observar es comprobar con seguridad lo que está pasando, lo que está viendo si la persona necesita una atención rápida, oportuna, si está angustiada. También es importante acá, pues en esa capacidad de escucha, y aquí vamos a ver si tiene lesiones. Mire, aquí lo puse porque me parece súper importante. Si la persona tiene algún tipo de lesión en su cuerpo, si definitivamente la persona tiene esa disposición de hablar, la forma en que viene vestida, ¿ya? Entonces hay que estar muy observador en estos casos. Observar si la persona, cuando te dice su nombre, te lo dice correctamente, o por la angustia que tiene, no lo dice. Entonces, en estos casos de primeros auxilios es importante, dependiendo de lo que observemos y escuchemos, no dejar sola a esa persona. Tratar de darle mensajes tranquilizadores, motivar a la persona a que tome sus propias decisiones. Siempre tratar de hablarle con la verdad. Que la persona exprese lo que está sintiendo. Usted simplemente allí escuchando. Hágale saber que lo entiende. Comprendo por lo que estás pasando. O sea, sé que ha sido una situación difícil, sé que ha sido una situación dolorosa por la que estás pasando, pero también sé que cuentas con las fortalezas necesarias para seguir adelante. Miren, con palabras claras,
¿Ok? Entonces, en esta capacidad de escucha, vamos a hacer una actividad, somos 45 personas conectadas. Yo voy a hacer una actividad para que ustedes observen algo que podemos ver cuando trabajamos la capacidad de escuchar. A Gema, que la estoy viendo aquí. Gema, ¿se encuentra en la sala? Sí, doctora, aquí Gema. estoy. Sí, aquí. Gema. Miren esta capacidad de escucha. Le voy a decir algo. En estos momentos, usted va a pensar una respuesta. Alguien le va a preguntar algo y usted piensa en la respuesta. Y desea anotarla, la nota. Piense en una respuesta. Téngala ahí a mano. ¿Ok? Piense en una respuesta. Vamos a ver entonces una persona, voluntaria que quiera hacerle una pregunta a Gema. Y Gema va a contestar lo que ya pensó. A ver. Edilza, ayúdame allí con una pregunta para Gema. Gema, usted va a responder lo que pensó anteriormente. Responder. Edilza. Aquí estoy. Buenas noches. Ajá, una pregunta y Gema va a responder. Pero ella va a responder lo que ella pensó hace un rato. A ver. A ver, ¿qué le preguntamos a Gema? Ajá. ¿Cualquier pregunta o que tenga que ver con primeros auxilios? Cualquiera, la que usted quiera. La que usted quiera, ella ya le tiene la respuesta. Gema, me gustaría saber ¿cómo te sientes esta noche? Bueno, mi respuesta... Ajá, Gema va... Sí, mi respuesta es... Estoy tranquila, eso había escrito. Ok, excelente, excelente. Muy me adivinaste, Gema. Qué interesante. Gracias. Exacto, excelente. Lo hizo muy bien. Muy bien, porque así tiene que ser los primeros auxilios psicológicos. La persona, y pasa a veces lo contrario, a veces cuando estamos comunicándonos, la persona ni siquiera ha terminado de hablar y ya nosotros tenemos la respuesta. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos, nosotros tenemos que estar muy alerta, muy atentos. Aquí es escucha activa, escuchar a la persona. Y suele pasar que en la vida, en momentos, pues no nos han dicho ni cómo te sientes y ya tú sales con otra respuesta, otro tema. Entonces aquí, qué valioso es tener a esa persona al frente y que ella perciba que es escuchada. Entonces, esta parte es necesaria. La técnica de la escucha activa es muy valiosa. Nos ayuda definitivamente a tener esa disposición hacia la persona. Tenemos que respetar los silencios. Tenemos que parafrasear a veces. Tenemos que reforzar a veces con alguna pregunta, alguna situación. Y le podemos decir a la persona, y la persona puede decir, fue muy doloroso que me golpeara. Y usted le puede decir, ok, comprendo que pasaste por una situación fuerte y dolorosa. Que la persona perciba que nosotros estamos entrando en sintonía con ella y no bloquear lo que ella desea expresar. Ok, eso es clave, es importante. Entonces, aquí el lenguaje corporal es valioso también porque se dice que hablamos 10-20% es lenguaje hablado, pero el lenguaje no verbal hay que verlo, hay que revisarlo. Con el señor que atendí, que la esposa lo golpea y le fue infiel, él bajaba constantemente, fue por telepsicología,
Y él bajaba constantemente su rostro y el llanto. Entonces, él me estaba diciendo a nivel corporal muchas cosas. Él se sentía humillado, se sentía traicionado. Entonces, nosotros tenemos que ver ese lenguaje corporal porque a veces las personas expresan más con lo que muestran en su rostro, en su cara, en su posición corporal también. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo muy pendiente. En la escucha activa, pues vamos a ofrecerla de 10 a 25 minutos. Y es interesante porque aquí es entablar esa conversación con la persona, decirle, estoy aquí para ofrecerte mi ayuda. Si usted desea hablar, con muchísimo gusto lo podemos hacer en estos momentos. ¿Ok? ¿Me puede expresar qué ha sucedido en estos momentos? ¿Cómo se siente? ¿Desea hablar conmigo? También es una pregunta que se puede hacer. ¿Desea en este momento que yo le escuche? ¿Ok? Estas son preguntas interesantes porque ayudan un poco a esa persona a, pues, ver la situación y decir, wow, tengo una persona aquí que me quiere escuchar. Acá dice Gemma que es cierto, incluso la vista es importante, muchas veces las personas evitan conectar con la mirada, sí. Y también en un momento usted le puede preguntar a la persona, ¿él te pegaba hace años? Ojo, si la persona mira hacia el lado izquierdo, está elaborando respuesta. Eso significa que la persona sí ha sido golpeada hace años. Algo importante en el lenguaje no verbal, porque cuando usted va a responder francamente, usted dice, no, él no me... Y mira los ojos siempre, no mira para ningún lado, mira de frente. No, él hace 3 meses comenzó a golpearme. Pero cuando usted le pregunta a una persona, ok, hace años te golpeaba, y comienza a mirar hacia la izquierda y en cualquier situación que usted le pregunten algo, y si es mentira, la persona hay una tendencia a mirar hacia el lado izquierdo, así que pues es un dato que les doy. Entonces, es importante explorar y que la persona, uno le diga, puedes ser sincera conmigo, estoy aquí para apoyarte, que la persona, aquí hay algo importante, no, que la persona no se sienta juzgada, no se sienta humillada más de lo que está, no se sienta tampoco sermoneada, al contrario, que usted le está dando el espacio para que ella se abra a expresar lo que está pasando, por la situación que está pasando. Entonces, hágale entender al afectado que lo está escuchando. Hay que resumir a veces. Me contaste que hace 3 meses él te está golpeando. ¿Ok? Entonces, reafirme eso, para que pueda la persona poder expresar, que se abra a expresar más la situación. Entonces, es interesante aquí no ser muy directivo en el caso de que él te golpeaba. Por supuesto, si la persona está ahí, ¿para qué voy a preguntarle? ¿Él te golpeaba? Sí, obvio, tiene los golpes, los moretones, ¿para qué voy a hacer esa pregunta? Entonces, a veces hay que tener paciencia con los relatos también. Hay personas que toman su tiempo para explicar lo sucedido, para elaborar toda la situación que ha pasado, para poder explicar. Entonces uno tiene también, ¿verdad? Debe tener el espacio allí para poder que la persona pueda expresar sin mayor dificultad. Hágale entender al afectado pues que está pasando por esta situación, que usted está allí para él 100%. Esto es clave. Acá dicen que el rapport es importante. Sí, el rapport, la empatía, que la persona se sienta comprendida. Eso es básico, es valiosísimo. Que esa persona se sienta entendida, comprendida. Que cuando salga de donde usted salga como que, wow, me he quitado esa mochila, ese peso que tengo atrás. No hay que señalarle, tú eres la única que de repente ha pasado por esta situación. No, no hay que decir eso, tampoco hay que decirle que no te preocupes que tú no eres la única, tampoco ni la última que le han golpeado, tampoco, jamás, jamás evitar eso, al contrario, hacerle ver a la persona que es una persona valiosa, que pues si pasó por esa situación, ella puede salir de esa situación, si tiene hijos, igual preguntarle cómo se encuentran sus hijos,
cómo están. Algo importante siempre en estos casos es permanecer al lado de la persona. Entonces, muy interesante, ok. Hacerle salir de esa zona de confort, exactamente, eso es valioso. Hay personas que inclusive necesitan como esa mano en el hombro, todo va a estar bien, ¿ok? Sin decirle tiempo, porque usted no le va a decir, mañana todo va a estar bien, no, una semana, no, todo va a estar bien, tan sencillo como eso. Pasa algo similar con el duelo. En el duelo a veces uno dice, no tengo palabras para expresar a la persona, pero usted puede tocar el hombro y decirle, estoy aquí por si me necesitas en algún momento. Listo. Ya eso va a apoyar y la persona, usted va a entrar en sintonía con la persona. ¿Ok? Entonces, utilizar la técnica del reflejo también es importante, la parte de sintonía afectiva, la parte de trabajar que la persona sienta que tiene esa confianza para expresar todo. Y hay personas que vienen en un momento dado que están muy nerviosas, que están hiperventilando, que están pues en una situación un poco crítica y necesitamos utilizar algunas técnicas para que la persona se calme, se relaje, se tranquilice. Entonces allí podemos hacer algunas técnicas muy interesantes para relajarla, como es la respiración. Por ser rápida, yo recomiendo la respiración 4x4. Es una respiración interesante. Ponemos a la persona que está expresando, porque a veces se ahogan, quieren hablar, quieren decirlo. Ok, tómalo con calma, vamos a respirar. Respiro en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Contengo el oxígeno en 4 segundos. 1, 2, 3, 4, y boto en 4. 1, 2, 3, 4. Esto lo podemos hacer 5 o 6 veces, las veces que sean necesarias. Si la persona está en una situación muy crítica, que hay que contenerla emocionalmente, pues hacemos esa respiración 4x4, que es súper rápida y va enseguida a tener a la persona un poco relajada. En esa búsqueda de rapport y empatía, definitivamente nosotros podemos tener también en esa estrategia de afrontamiento con ese individuo, podemos tener un plan de acción para priorizar necesidades, identificar fuentes de apoyo básico que tenga la persona, a quién tiene allí para apoyar, papá, mamá, hermano, cuáles son los familiares que tiene, para brindar ese soporte emocional ante la situación. También es importante explorar y facilitar el reconocimiento de recursos de afrontamiento actuales y pasados. Hay algo que se da en las víctimas de violencia y es que muchas veces vienen con esas repeticiones de parejas que las golpearon anteriormente, 2 parejas, una pareja anterior. Entonces ahí se le puede decir a la persona que si salió de esa situación, pues puede volver a hacerlo nuevamente. Tienen cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces, aquí también promover fuentes de soporte social, familiar, comunitario, saber que ella puede participar en algunas fundaciones, en algunos grupos de damas que han participado en esto, que han sido víctimas. Conectar con redes de apoyo y saber previo a la ruta de atención, exacto, de eso vamos a hablar más adelante. Conectar con alguna fundación, conectar con algún grupo, ¿verdad?, que le apoye a la persona. También otra estrategia refería a un especialista en caso que sea necesario, como lo hemos mencionado. Brindar recursos informáticos actualmente. ¿Y por qué? Porque ahorita mismo muchas cosas se están manejando desde la tecnología y se han abierto muchos espacios a nivel informático desde la virtualidad para que las damas tengan esa oportunidad, ese soporte emocional y esa orientación para llevar a cabo la situación. Ok, mi reloj indica que son las 9:08. Acá en Panamá nos estamos pasando. A ver, no sé si es que nos hemos ido pues allí activando con la información. Ok, hasta aquí podemos terminar. Me confirman ACOES. Gloria, ¿me indican? Sí, está bien, no hay problema.